10 de la mañana, ahora con mucho gusto vamos a hacer esta entrevista. Ya hemos conversado en alguna oportunidad con ella. Bueno, siempre nos trae investigaciones, ¿no? Resultados por ahí de cuestiones que es interesante que podamos atenderlas, y por eso queremos que formen parte de nuestra agenda. Romina De Luca, investigadora del CONICET, está ahora en contacto con nosotros para conversar de este análisis que se ha hecho, ¿no?, de los últimos 20 años en Argentina, que decreta que de 1 de 5 egresados lo ha hecho desde la modalidad adultos. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas es lo que vamos a conversar. Romina, un placer. Cecilia y Javier te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia, Javier? Bueno, buen día para ustedes, para toda la audiencia, y bueno, gracias por llamar. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, contanos un poco sobre esta investigación, bueno, el foco puesto en lo que pasa en el sistema educativo, ¿no? Específicamente en las secundarias, que evidentemente, bueno, no están funcionando, ¿no? Esa es la conclusión a la que yo llego cuando leo este titular. 1 de cada 5 egresados termina la escuela en la secundaria para adultos. ¿Qué significa esto, Romina? Bien, sí, en principio, bueno, contarles un poco a la audiencia. Este es un informe que me ha pedido en colaboración, yo soy investigadora del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, pero el informe en colaboración está presentado por Argentinos por la Educación, y como vos bien decís, analiza la evolución de la modalidad de la secundaria de jóvenes y adultos. Sabemos que también hay primaria para jóvenes y adultos, pero acá es la secundaria, y analiza el periodo 2001-2022. Sí. Y vos, Cecilia, mencionabas el dato más destacado del informe, que efectivamente no podemos entender hoy la escuela secundaria si no consideramos la secundaria para jóvenes y adultos, porque hoy en Argentina 1 de cada 5 egresados de la escuela secundaria lo está haciendo en esta modalidad. Bien. Ese es un primer dato, pero el otro dato que nos lleva a pensar y que refuerza poder entender este problema es que cuando analizamos la composición de la matrícula en particular, qué edad tiene la población que asiste a estas escuelas para adultos, encontramos que el 71% de las personas que estudian en la modalidad tienen menos de 29 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que de alguna manera la secundaria para jóvenes y adultos está absorbiendo a los desertores recientes de la escuela secundaria común, modalidad común, ¿no? Sí. Entonces, las escuelas para jóvenes y adultos de alguna manera están cumpliendo un rol central en mejorar la cantidad de egresos totales del sistema. Entre 2001 y 2022, la cantidad de egresados de la modalidad crece 128%, mientras que la matrícula crece un 12%, ¿no? Entonces, esto, ¿qué nos está permitiendo ver? ¿Sí? Bueno, por un lado, ¿sí?, que las escuelas para jóvenes y adultos procesan la crisis de la escuela secundaria. Tengamos en cuenta de que cada 10 personas que arrancan la escuela secundaria obligatoria en nuestro país a los 12, 13 años, casi 4 se quedan en el camino, ¿no? Entonces, el destino de esos desertores, como se los conoce a los que dejan la escuela secundaria, es recibirse en estas modalidades. Y por otro lado, la modalidad es centralmente estatal, el 91% de la matrícula es estatal, y esto nos lleva a pensar cuáles son las estrategias estatales que se implementan en las últimas décadas para mejorar esta cantidad de egresados. Y es por un lado, por ejemplo, ¿sí?, la promoción de cursadas semipresencial o virtual, ¿no? Y entonces acá lo que tal vez tenemos que pensar es esto, ¿no? Por un lado, hay un índice de deserción muy fuerte en la escuela secundaria. Además, los sobrevivientes de la escuela secundaria sabemos que 1 de cada 3 tiene dificultades lectoras y 7 de cada 10, ¿sí?, tiene problemas para resolver problemas matemáticos sencillos. Entonces, y fíjate que estoy hablando de esos 6 que sobrevivieron, ¿sí?, y que llegaron al final de término, ¿no? Entonces quiero decir, bueno, hay que pensar con qué pericias ingresan la población joven a la modalidad, ¿sí?, que además se le va a proponer una oferta semipresencial, es decir, de recorta el tiempo de cursada total, además de que las escuelas de adultos, en lugar de durar 5 años o 6, según el esquema que tenga cada provincia, duran 3, ¿no? Sí. Entonces, ese es un dato que nos habla de poder pensar la calidad. Pero el otro aspecto, y que también habla de la política estatal, es la modalidad tiene,
¿sí? Tenía para el 2022 cerca de 514.000 estudiantes, ¿sí? En total. Ahora, si nosotros miramos la población menor de 29 años que no terminó su escuela secundaria a través de lo que nos muestra la encuesta permanente de hogares o inclusive los cuestionarios de lo que se conoce como el clima socioeducativo de las madres y padres de los chicos que sí están en la escuela, sí tenemos que más de 1 millón de personas que tienen menos de 29 años no tienen la escuela secundaria, no terminaron su escuela secundaria, ¿no? Entonces, la modalidad que mejora sus indicadores de egreso y que es sustantiva para poder explicar la tasa de graduación, ¿sí?, de la población secundaria en la Argentina, en realidad está absorbiendo una pequeña fracción de la población potencial que podría absorber. Y conviene preguntarnos por qué ocurre esto, ¿no? Claro, Pensemos, sí. la población que asiste a la educación de jóvenes y adultos, en general, muchas y muchos, y digo muchas sobre todo porque el otro aspecto que muestra el informe es la feminización de la matrícula. Total. Tenemos una mayor potencia de mujeres, ¿sí?, en la modalidad, ¿no?, que te cuentan las pocas encuestas que hay sobre por qué volviste a la escuela. Muchas sostenían que es para acompañar mejor a sus hijas e hijos en su propia trayectoria escolar, ¿no?, para tener más herramientas, o las dudas pendientes porque dejaron de estudiar cuando tuvieron un embarazo no planificado, Claro. ¿no? Entonces, bueno, cuando digamos, lo que uno ve es que esa población, por un lado, sí, en general, en términos laborales, se inserta en el sector informal del trabajo, que es casi el 40% de la población económicamente activa en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos población que está entrando y saliendo, ¿sí?, todo el tiempo del mercado laboral, y eso impacta en su trayectoria educativa. Sin Y que duda. además tiene en general recursos muy bajos. Entonces, esto de nuevo nos lleva a poder pensar, bueno, ¿qué necesitamos para las escuelas de adultos que muchas veces se establece en términos estatales que es lo mismo, ¿sí?, si se estudia en una escuela de gestión comunitaria que tal vez se creó en una parroquia que en un establecimiento educativo? Y lo cierto es que la infraestructura escolar incide en el resultado escolar y no es equivalente a una parroquia o una escuela, Total. una escuela de adultos que además no tienen bibliotecas, no recibieron o muy tardíamente reciben dispositivos digitales, no tienen equipos de orientación escolar o gabinetes escolares para, por ejemplo, acompañar, ¿sí?, a esa población que muchas veces sufre violencia intrafamiliar o que, digamos, tiene problemas asociados a sus condiciones de vida y entonces tiene angustias asociadas a eso, o digamos que tiene que estudiar y compatibilizar sus tareas de cuidado en una escuela que no le ofrece ni siquiera una guardería o un servicio educativo para que sus hijas e hijos no estén solos en su casa, sino que estén cuidados, ¿sí?, por otra docente u otra trabajadora en la escuela mientras ellas estudian, ¿no? Entonces digo, bueno, de nuevo, los problemas en la modalidad son muchos, pese a que este número, este indicador, digamos, nos puede dar cierto optimismo de la mejora en la tasa de graduación. Bueno, cuando miramos de conjunto el problema, ¿no?, en realidad lo que uno observa es que la modalidad histórica, lo que fue históricamente, tiende a transformarse, a sufrir un proceso de transformación muy profundo, ¿sí? Y en realidad, en lugar de incorporar a la población que podría incorporar, lo que está haciendo de alguna manera es procesar la crisis de la escuela secundaria común. Entonces, seguimos operando en el sistema educativo con la lógica de patear los problemas hacia adelante, ¿no? Eso, sí, tal cual. Y bueno, como bien decís, es una cuestión multicausal. Quería retomar un poquito esta de la cuestión de género, ¿no? Más allá de que el análisis, como bien explicabas, bueno, sea por edad, también lo hicieron por provincia. Digo, está esta cuestión de la feminización que mencionabas, ¿no? De las mujeres pibas que por ahí tienen ciertos embarazos, y qué loco que cuando retoman el estudio sea para poder hacer la tarea con sus hijos o hijas, ¿no? Me quedo con eso que me mencionabas. Sí, además pensá que, por ejemplo, no hay indicadores, ¿sí? No hay evaluaciones sobre qué le pasó a la modalidad durante la pandemia, pero te voy a dar un dato que es muy claro de lo que le pasó a la modalidad en la pandemia. Uno ve que la matrícula crece hasta el año 2019, tiene su pico más alto con cerca de un poco más de 584.000 estudiantes, Sí. y a partir de la pandemia empieza a descender la matrícula. Cuando uno hace tal vez trabajo de campo y le pregunta y se encuentra con esas estudiantes que están volviendo este año a la escuela, si en el 2023, te cuentan que, por ejemplo, bueno, por no disponer de recursos materiales para la continuidad escolar, sea a distancia, tuvieron que privilegiar, si utilizaban el celular, que fue el dispositivo tecnológico más utilizado para la continuidad pedagógica, y los datos móviles que tenían en el teléfono, y tenían que decidir si sostener su propia trayectoria educativa o la de sus hijas e hijos,
¿no? Y terminaron decidiendo sostener la trayectoria educativa de sus hijas e hijos. Sí. Entonces, bueno, efectivamente, ¿no? Por eso yo planteaba, como vos decías, qué cosa, ¿no? Las mujeres dicen esto: voy a terminar la secundaria para acompañar a mis hijas e hijos. Y sabés que las pruebas a aprender, por ejemplo, te muestran, ¿sí?, con los que se le hacen a las chicas y a los chicos que están terminando la escuela primaria y se le hace el cuestionario ampliado para conocer, digamos, las características del hogar. Más de casi 360.000 chicas y chicos tenían familias que no habían terminado la escuela primaria. Y tenemos, digamos, otro 30 y pico % más, y podríamos mirarlo a nivel provincial, de familias que tienen secundario incompleto. En general, la tasa de egresos tiende a ser un poquito mayor en las mujeres que en los varones, ¿sí? Y la finalización de los estudios secundarios con esto que estamos explicando acá, que Claro. tiene que ver con esa mayor presencia de las mujeres en las escuelas de jóvenes y adultos, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, todo el tiempo estamos pensando, bueno, en las escuelas de adultos, en lugar de entonces pensar que que un árbol, como decía Mari Sánchez, sí puede ser una escuela, porque si hay un educador y alguien que quiere aprender, ¿sí? Bueno, ahí tenés una escuela. No, tenemos que pensar que el Estado tiene que construir más escuelas destinadas a jóvenes y adultos, que además tenga recursos, si vos querés, extraescolares o paraeducativo para atender a la población que existe ahí, porque efectivamente si vos tenés que decidir si dejás a tu hija o a tu hijo solo en tu casa, ¿sí?, o, digamos, lo llevas a la escuela, digamos, va a la escuela con vos y lo dejás en un lugar de cuidado, tomás esa opción. Si tenés que dejarlo solo en tu casa, te pones a pensar si volvés a la escuela, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿no? Y planteo esto porque las mujeres somos más de la mitad de la población, entonces, Claro. bueno, y en la modalidad se escucha más. Que bueno, ahí está, digamos, el problema presentado. Tremendo, tremendo. Romy, un placer conversar con vos. Te agradezco por la claridad sobre todo y bueno, tu atención particular desde el CONICET con este tipo de cuestiones en lo que concierne a lo educativo. Te mando un abrazo enorme. Bueno, Cecilia, un abrazo para ustedes y quedamos a disposición para lo que necesiten. Gracias por llamar. Gracias. Romina De Luca, investigadora del CONICET. Ella es coordinadora del área de educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales.